Las plataformas sociales se han convertido en el epicentro de un acalorado debate tras la viralización de un vídeo que muestra un tenso enfrentamiento entre el popular presentador Bertín Osborne y la periodista Beatriz Montañez, reconocida por su labor en el intermedio. Este intenso intercambio, que ha capturado la atención de miles de personas tanto en España como en el extranjero, gira en torno a la compleja situación política y económica de Venezuela, un tema que ha generado opiniones profundamente divididas y ha sido objeto de controversia durante años a nivel mundial. El diálogo entre Osborne y Montañez comenzó con la exposición de sus visiones contrapuestas sobre la realidad venezolana. Bertín Osborne, conocido por su postura crítica hacia los gobiernos socialistas en América Latina, se mostró categórico al describir lo que él considera un desastre humanitario en Venezuela. Osborne no dudó en señalar al gobierno venezolano como el principal responsable de la crisis que atraviesa la nación, argumentando que las políticas implementadas han llevado al país a una situación de emergencia sin precedentes. Según su perspectiva, la falta de libertades, la corrupción y la mala gestión económica han provocado una catástrofe que ha sumido al pueblo venezolano en la pobreza y el sufrimiento. En sus declaraciones, Osborne hizo hincapié en la necesidad de una intervención internacional para abordar lo que él percibe como una violación sistemática de los derechos humanos en el país sudamericano. Beatriz Montañez, por su parte, adoptó un enfoque distinto en el debate. Conocida por su estilo directo y su afinidad con posturas de izquierda, Montañez no tardó en contradecir la narrativa planteada por Osborne. Argumentó que la situación en Venezuela es mucho más compleja y que las acusaciones simplistas no contribuyen a un entendimiento real de los problemas que enfrenta el país. Durante la conversación, Montañez introdujo la figura de Pablo Iglesias, líder de Podemos, y defendió su postura en relación con Venezuela. Según Montañez, la relación de Iglesias con el país sudamericano ha sido malinterpretada y manipulada en los medios de comunicación. Afirmó que, a pesar de las críticas que se le han dirigido, Iglesias nunca ha elogiado abiertamente al gobierno venezolano, sino que siempre ha mantenido un enfoque más académico y crítico, centrado en la defensa del sistema democrático y en la necesidad de respetar la soberanía de los pueblos. Montañez sostuvo que, a menudo, se ha tergiversado el análisis de Iglesias sobre la realidad venezolana, acusándolo injustamente de ser un defensor del régimen, cuando en realidad su posición es más matizada y enfocada en la crítica de las intervenciones extranjeras y en la promoción de soluciones pacíficas. Este enfrentamiento entre Bertín Osborne y Beatriz Montañez ha reavivado el debate sobre la crisis venezolana en España, evidenciando una vez más las profundas divisiones ideológicas que existen en torno a este tema. Para algunos, las opiniones de Osborne reflejan la urgencia de abordar la crisis humanitaria en Venezuela con una mirada crítica hacia los gobiernos que han llevado al país a su situación actual. Para otros, la postura de Montañez representa un llamado a la reflexión, invitando a considerar las múltiples dimensiones del conflicto y a evitar las simplificaciones que puedan contribuir a la polarización. La discusión entre ambos no solo revela las tensiones existentes en la sociedad española en relación con la política internacional, sino que también pone de manifiesto cómo las figuras públicas influyen en la formación de opiniones y en la manera en que se perciben los acontecimientos en el extranjero. En última instancia, este debate trasciende las figuras de Bertín Osborne y Beatriz Montañez, ya que toca temas fundamentales como la libertad de expresión, el papel de los medios de comunicación, la responsabilidad de los líderes políticos y la forma en que se aborda la solidaridad internacional. Mientras las redes sociales continúan siendo un espacio donde se expresan y confrontan diversas opiniones, la situación en Venezuela sigue siendo un espejo de las complejas dinámicas globales, donde las interpretaciones y los juicios se entrelazan con los valores, las creencias y las ideologías de cada individuo. La situación se intensificó rápidamente cuando Bertín Osborne, visiblemente irritado por los comentarios de Beatriz Montañez, interrumpió de manera abrupta para expresar su desacuerdo con lo que consideraba una falta de conocimiento sobre la realidad venezolana. «Escúchame un momento», dijo con un tono firme y decidido, intentando cortar de raíz las afirmaciones de Montañez. Osborne insistió en que la periodista necesitaba comprender la situación de manera más profunda y con mayor objetividad. Desde su perspectiva, Montañez no tenía una visión completa de la complejidad del conflicto, lo que le llevó a ser contundente en su respuesta. A diferencia de Montañez, quien, según él, había visitado Venezuela de forma esporádica y desde una óptica limitada, Osborne afirmó que su experiencia era mucho más directa y personal. Argumentó que viaja al país con regularidad y, lo que es más significativo, tiene familia allí, lo que, según él, le da una perspectiva privilegiada y más cercana de la crisis que enfrenta la nación. Esta cercanía le permite, en su opinión, comprender mejor la gravedad de la situación, ya que no se basa únicamente en informaciones externas o reportes de terceros, sino en la experiencia vivida de quienes están en el terreno. Osborne no se limitó a exponer sus argumentos de forma pasiva.
Decidido a confrontar a Montañez y a defender su punto de vista con vehemencia, lanzó un desafío directo, cargado de un tono retador. En un intento de cuestionar la credibilidad de las afirmaciones de Montañez y defender la reputación de Pablo Iglesias, Osborne la retó a encontrar una sola declaración en la que Iglesias hubiera alabado explícitamente al gobierno de Venezuela. Te apuesto 1000 euros a que no encuentras ni una sola frase en la que Iglesias haya elogiado las acciones del gobierno venezolano o cómo trata al pueblo de Venezuela, expresó con seguridad, respaldando sus palabras con una apuesta económica que buscaba demostrar su confianza en su afirmación. Este desafío no solo pretendía poner a prueba los conocimientos de Montañez sobre el tema, sino también subrayar la necesidad de basar las opiniones en hechos concretos y verificables. Osborne, al insistir en la evidencia tangible, intentaba desplazar el debate de lo meramente opinativo a un terreno más objetivo y fáctico, donde las pruebas fueran la base del discurso. Montañez, lejos de sentirse intimidada por la actitud desafiante de Osborne, reaccionó con calma y firmeza. Sin titubear, replicó que Pablo Iglesias, cuando habla de la República Bolivariana, lo hace siempre en el contexto del sistema democrático venezolano, no como un respaldo incondicional al régimen actual. Para Montañez, las críticas hacia Iglesias habían sido sistemáticamente descontextualizadas, pintándolo como un defensor acrítico del gobierno de Venezuela, cuando en realidad su postura es más compleja y matizada. Cuando Pablo Iglesias menciona la República Bolivariana, se refiere al sistema democrático, no a una aprobación del gobierno actual, insistió Montañez, intentando llevar la discusión a un plano más teórico y menos emocional. Su argumento buscaba resaltar la distinción entre el apoyo al proceso democrático en Venezuela y la aprobación de las acciones específicas del gobierno de turno. Desde su perspectiva, Iglesias ha sido un crítico de la intervención extranjera y de las políticas que afectan la soberanía de los pueblos, pero esto no significa, según ella, que avale todas las decisiones del gobierno venezolano. Montañez intentaba así centrar el debate en una discusión más amplia sobre la democracia, la soberanía y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino, alejándose de las simplificaciones y reducciones que, en su opinión, empañan el entendimiento real de la situación. El intercambio entre ambos reflejó no solo sus posturas ideológicas opuestas, sino también las tensiones subyacentes en el discurso público sobre Venezuela. Osborne, con su actitud vehemente y su insistencia en la experiencia directa como fuente de legitimidad, representaba una visión que condena enérgicamente las acciones del gobierno venezolano y aboga por una intervención más activa para resolver lo que él percibe como una crisis humanitaria y de derechos humanos. Montañez, por su parte, intentaba situar el debate en un contexto más global y teórico, enfocándose en la importancia de analizar los procesos políticos de manera crítica, sin caer en la simplificación o en la demonización de figuras políticas. En su enfoque, la narrativa debía ser más amplia, considerando las diversas fuerzas en juego y evitando reducir la situación venezolana a una simple dicotomía entre buenos y malos. Este enfrentamiento verbal no solo pone de manifiesto las divisiones políticas en España y más allá, sino que también expone la dificultad de llegar a un consenso cuando se trata de temas tan polarizantes como la crisis venezolana. La insistencia de Osborne en un enfoque más visceral y directo choca con la perspectiva más analítica y contextual de Montañez, generando un diálogo cargado de tensión y emociones encontradas. Ambos, desde sus respectivas trincheras, defendieron sus puntos de vista con intensidad, mostrando cómo la percepción de la realidad puede estar marcada por las experiencias personales, las ideologías y la forma en que se interpreta la información disponible. Sin embargo, Osborne se mantuvo firme en su postura, acusando a Montañez de hablar sin tener un conocimiento profundo del tema. «Perdona, pero quien está hablando sin idea eres tú», replicó con contundencia, sin ocultar su descontento. «Hablas de algo que no conoces, de una realidad que solo has visto de forma superficial». Sus palabras no solo transmitían su desacuerdo, sino que también reflejaban su convicción de que opinar sobre la situación de Venezuela sin haber vivido de cerca las difíciles circunstancias que enfrenta la población es, en su opinión, un acto de ignorancia y una falta de respeto hacia quienes sufren las consecuencias directas de la crisis. Osborne consideraba que Montañez, al no contar con la experiencia personal que él aseguraba tener, no estaba en posición de comprender plenamente la gravedad y la complejidad de la situación venezolana. Este intercambio tenso y cargado de emociones no hizo más que poner en evidencia la profunda polarización existente en torno a este tema, tanto en los medios de comunicación como en la sociedad en general. La discusión sobre Venezuela se ha convertido en un campo de batalla ideológico que va mucho más allá de cifras y datos, tocando aspectos fundamentales sobre la naturaleza de los sistemas políticos, la interpretación de los hechos y la manera en que se perciben las realidades sociales según las creencias individuales. En este caso,
La confrontación entre Osborne y Montañez se convierte en un claro ejemplo de cómo las cuestiones internacionales pueden desencadenar intensos debates locales, especialmente cuando involucran a figuras públicas con opiniones tan marcadas y opuestas. Osborne, con su tono directo y enérgico, representaba la voz de quienes critican abiertamente al gobierno venezolano y consideran que la comunidad internacional debe tomar una posición firme ante lo que él define como una violación sistemática de los derechos humanos. Montañez, en contraste, intentaba plantear una visión más matizada, centrando el debate en las interpretaciones de la democracia y la soberanía nacional y defendiendo la idea de que los análisis políticos deben ser más profundos y menos simplistas. La viralización del vídeo en las redes sociales ha exacerbado el debate, evidenciando las tensiones que existen en la sociedad española respecto a temas como la libertad de expresión, la influencia de los medios de comunicación y la interpretación de la realidad política en otros países. Las plataformas sociales se han llenado de comentarios y opiniones, en su mayoría polarizadas, con seguidores de ambas figuras posicionándose firmemente en sus respectivas trincheras. Para muchos, las palabras de Osborne reflejan una verdad incómoda pero necesaria de expresar, mientras que para otros, la postura de Montañez es un intento de traer matices y profundidad a un discurso que a menudo se ve reducido a consignas simplistas. En medio de esta confrontación pública, queda claro que ambos defienden sus puntos de vista con una pasión que refleja no solo sus creencias personales, sino también las tensiones ideológicas que atraviesan la sociedad contemporánea. Osborne basa su discurso en lo que él considera evidencia empírica y experiencia personal, afirmando que su conexión directa con Venezuela le proporciona una visión más auténtica de la crisis que la que pueden ofrecer los informes o análisis distantes. Él sostiene que hablar desde la experiencia vivida confiere una autoridad moral que no se puede comparar con las opiniones formadas desde la distancia. Para Osborne, la situación venezolana es una tragedia humanitaria que requiere una respuesta clara y contundente, sin ambigüedades ni eufemismos. Esta postura ha encontrado eco en aquellos que sienten que la situación en Venezuela ha sido subestimada o manipulada por ciertos sectores de la opinión pública y los medios de comunicación. Por otro lado, Montañez intenta contextualizar las posturas de Pablo Iglesias y otros actores de la izquierda dentro de un marco político más amplio, argumentando que las declaraciones de apoyo a la República Bolivariana han sido interpretadas fuera de contexto y que, en realidad, buscan defender principios más generales como la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Para Montañez, el análisis político no puede limitarse a una simple condena, sino que debe considerar las complejidades de los sistemas políticos y las influencias externas que han contribuido a la situación actual de Venezuela. En su defensa, Montañez busca llevar el debate a un terreno más académico y teórico, alejándolo de las pasiones y centrando la atención en las dinámicas globales de poder, las relaciones internacionales y las interpretaciones diversas de lo que significa la democracia en diferentes contextos culturales. Este tipo de debates reflejan la enorme complejidad de los problemas que enfrenta Venezuela y la dificultad para alcanzar un consenso sobre quién tiene razón. La confrontación entre Osborne y Montañez no es solo un choque de opiniones personales, sino que representa un microcosmos de las discusiones más amplias sobre política internacional, derechos humanos y la manera en que las naciones deben enfrentar las crisis internas de otros países. Mientras algunos defienden la intervención y la denuncia abierta como medios para presionar a los gobiernos que consideran autoritarios, otros abogan por la diplomacia, el respeto a la soberanía y un análisis más profundo de las causas subyacentes de las crisis. La intensidad de este debate pone de manifiesto que, en un mundo cada vez más interconectado, las realidades de otros países no pueden ser ignoradas ni simplificadas. Cada punto de vista aporta una pieza al complejo rompecabezas de la política internacional, y la discusión abierta, aunque a menudo tensa y conflictiva, es fundamental para avanzar hacia una comprensión más completa de las dinámicas globales.